inicio insidioso, curso progresivo, signos principales, dolor torácico, palpitaciones y disnea. En el relato cronológico, el paciente refiere que posterior a su operación en 2017, una biopsia por nódulo pulmonar, presenta episodios esporádicos de dolor torácico y palpitaciones episódicas. Durante este periodo también refiere disnea a grandes esfuerzos. En controles de tomografía axial computarizada de tórax con contraste en el 2019, se halla un defecto aparente en el septo interatrial, por lo que se refiere a cardiología. En el mes de abril de 2019 se hace un ecocardiograma transtorácico, donde se halla la función disistólica de tanto del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. En este caso son normales, su función. El 60% de la TAPSE ha revisado que es la excursión sistólica del plano anular del anillo tricuspidio. Entonces, no se halla defecto interauricular. Ahora, en noviembre de 2019, durante sus controles por cardiología, se realiza una ecocardiografía y se hay una masa que tiene estas características de dimensiones 3,2 centímetros por 3,1 centímetros, sin evidencias de repercusión hemodinámica. Dentro de las funciones biológicas, no hay nada resaltante, todo está conservado, el sueño está disminuido, nos refiere la paciente. Antecedentes generales, estado basal independiente, alimentación balanceada, vivienda cuarto material noble, crianza de animales niega, inmunizaciones completas, desarrollo psicomotriz sin alteraciones. Aquí en lo patológico, alergias niega, enfermedades congénitas también niega, enfermedades de la infancia niega. En la cirugía propio de su nódulo pulmonar en 2017, que resultó ser un granuloma. En la hospitalización por la intervención quirúrgica precisamente por ese año, enfermedades previas, tuberculosis en 2017. Tratamiento quirúrgico más de 6 meses. Enfermedades neumológicas, niega, tras aparte de TBC, hábitos nocivos, niega, alcohol niega. Es una paciente, entonces vemos que es una paciente mujer que no tiene factores de riesgo para desarrollar alguna enfermedad, factores de riesgo que pueden sumar a esta enfermedad. En este caso vemos que tiene disnea, podemos orientar si es respiratorio, puede ser cardíaco, en este caso también dolor torácico. En antecedentes familiares, el padre ya falleció a causa de diabetes mellitus, la madre sigue viva actualmente y con enfermedad de hipertensión arterial. Tiene 2 hermanos aparentemente sanos. Epidemiológico, viaje a zonas endémicas y epidémicas. Vemos que también contacto con pacientes TBC, actualmente niega que ha tenido contacto. En el examen físico por regiones, presión arterial 110/80 milímetros por mercurio, frecuencia cardíaca 95 por minuto, frecuencia respiratoria 24 por minuto. Aquí la frecuencia cardíaca está dentro de rangos normales, pero podemos decir de que está al límite como para que salga del estado normal que viene a ser de 60 a 100 latidos por minuto. En la frecuencia respiratoria sí vemos que dentro de los valores normales debe ser 16 a 20 frecuencias por minuto, pero en este caso vemos que es 24 por minuto, entonces podemos decir que la paciente está en taquipnea. Temperatura 36,6 grados Celsius, saturación de oxígeno 96%, dentro de lo normal. Piel tibia, hidratada, llenado capilar menos de 2 segundos, no cianótica. En soma, extremidades, movilidad activa y pasiva, conservada. Leve edema blando en miembros inferiores y es bilateral. El sistema linfático no se palpan adenopatías. En cabeza y cuello, cabeza normocéfalo, pupilas isocóricas y fotorreactivas. Cuello simétrico, cilíndrico y móvil. En el sistema respiratorio, murmullo vesicular pasa en ambos hemitórax, no ruidos agregados. Sistema cardiovascular, ruido cardíaco rítmico, no soplos audibles, no choque de punta, matidez conservada en área precordial y tiene ritmo sinusal. El abdomen, el examen está blando, depresible, ruidos hidroaéreos positivos, normal, no doloroso.
Genitourinario, puño percusión lumbar negativo, puntos renoureterales negativo. El examen neurológico, escala de Glasgow 15/15, no tiene signos meningios, no signos de focalización. Lo único resultante que rescaté aquí es la que es de respiratorio, por cómo se encuentra ahorita la paciente, ¿no? Ya puede ser, ahorita vamos a ver con las imágenes si es el dolor torácico es respiratorio o por alguna enfermedad cardiovascular. Diagnósticos sindrómicos, lo que yo planteé, uno es por el leve edema de miembros inferiores, un síndrome edematoso, un síndrome respiratorio por la disnea, y sobre todo esta disnea que es a grandes esfuerzos, el síndrome doloroso, y además el síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué considero este síndrome? Y además que este síndrome va a abarcar lo que viene a ser el síndrome edematoso. Ahora, sustento este síndrome de insuficiencia cardíaca, uno, por las palpitaciones, el dolor torácico, el edema, leve edema que tienen miembros inferiores, y las líneas de esfuerzo, y la taquipnea. Bien, bueno, hasta aquí ya viene lo que dicen imágenes. A modo de resumen, haciendo un resumen de todo el caso de la anamnesis, vemos que la paciente mujer, ¿no? Que desde 2017 ya aparentemente tiene una falla, un defecto en el septo por algo que le está haciendo, y por algo se le está haciendo exámenes con ecocardio y tomografía posteriormente. Ahora también vemos que efectivamente en el 2019 ya le han encontrado una masa. Ahora, según las imágenes, de acuerdo a las imágenes, tenemos que ver si esta masa es quística o es sólida. Vemos también que desde hace tiempo ya viene teniendo este problema de palpitaciones y del dolor torácico, y vemos que también es una paciente relativamente joven porque tiene 49 años. También la lesión aparentemente que le encontraron en el septum interventricular, o sea, por una masa, ¿no? Y esto vemos que por el tiempo de enfermedad, que es de 3 años, es una enfermedad de larga data. Y también entre los antecedentes hemos encontrado que en 2017 tuvo TBC y le han operado ese nódulo, ¿no? Pero vemos que ese nódulo granulomatoso finalmente fue precisamente por la enfermedad de la tuberculosis que ha tenido. Bien, aquí va a continuar mi compañera en el estudio de imágenes. Ya, siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver, pues, acá vamos a ver una tomografía de corte transversal. Básicamente vamos a ver en la aurícula derecha que va a haber, digamos, una masa sólida. No sabemos si es un quiste o una masa, pero vemos básicamente que está en la aurícula derecha, ¿no? Con bordes definidos, hipodenso, ¿no? Acá vamos a ver la arteria descendente, vemos también la aurícula izquierda. ¿Tienes tu mouse? Ya, a ver, señala, pues señala. Sí, doctor, lo que pasa es que no tengo el control, voy a solicitar el control. Ahí, ahora ya apareció. ¿Cómo solicito el control? ¿Puede ver? Sí, está bien. Ya, sí, sino que como yo estoy solicitando el control, se va a ver un poco lento. Ya, acá vamos a ver en la aurícula derecha, vamos a ver una masa sólida, no sabemos si esto es una masa o un quiste, pero vemos que tiene bordes definidos, ¿no? Básicamente se encuentra en la aurícula derecha. Luego vamos a ver acá la aurícula izquierda, luego vemos acá la aorta descendente, ¿no? Básicamente, pues, esta masa es hipodenso, ¿no? De bordes definidos, como lo mencioné, y hipodensa. A ver, siguiente, por favor. Para agregar más, para poder ubicarnos en el contexto en el que nos estamos encontrando, el lado derecho del corazón, vemos aquí en la tomografía, es posterior. El lado derecho de la tomografía perdón,
El lado derecho es anterior y el lado izquierdo del corazón es posterior. Aquí vemos el cuerpo del esternón, esta zona es anterior, el cuerpo vertebral, la columna vertebral es posterior. Aurícula derecha, ventrículo derecha, aurícula izquierda, ventrícula izquierda. Entonces, vamos, haciendo ese resumen, vamos a continuar. Bien, como bien lo mencionó mi compañero, ¿no? Acá en la parte anterior vemos el esternón, ¿no? Acá la columna vertebral en la parte posterior, vemos acá al costado lo que es la aorta descendente, vemos acá también lo que es la aurícula derecha, donde encontramos pues la masa, ¿no? Con estos bordes regulares, hipodensa, y acá pues encontramos lo que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? Siguiente. Igual, acá vamos a ver que acá va a ser una tomografía con contraste, porque vemos, ¿no? La masa hiperdensa, ¿no? Y acá en la aurícula derecha vamos a ver igual, ¿no? Esta masa hipodensa con bordes definidos y hipodensa, ¿no? Igual, acá la aorta descendente y el cuerpo, la columna, ¿no? En la parte posterior. A ver, siguiente. Igual, de igual manera, ¿no? Igual, vemos, pues, igual la masa, hipodensa en la aurícula derecha. ¿Qué más podemos ver acá? Sí, ¿no? Acá vemos como una ligera, ¿no? Hipertrofia, ¿no? Como que se ve un poco más ensanchado la parte de la aurícula derecha. Básicamente eso. No sé si se podría agregar algo más, ¿no? A esto, a esta imagen. Claro, como es una tomografía, como decía, con contraste, vemos que las cavidades del corazón ha captado el contraste, por eso se nota más hiperdenso. En cambio, vemos que esta masa homogénea está hipodensa, o sea, esta masa no capta el contraste. Ahora, vemos que ligeramente esta masa tiene bordes definidos, es regular, es redondeada, y vemos como que acá hay una zona que está bien pegada al septum interauricular. Sí, igual de acá de la misma forma podemos ver pues que se puede ver ligeramente, aparentemente no se ve lo que es el miocardio en la zona contrastada, aparentemente. Igual, ¿no? En la aurícula derecha pues se logra ver, ¿no? Esta masa heterogénea, sólida, aparentemente sólida, ¿no? Con bordes definidos, heterogéneo. Y básicamente pues eso es lo mismo, ¿no? Lo que ya habíamos descrito anteriormente. Igual la aorta descendente. Y aquí la parte del músculo papilar. Uh-huh. Ajá, acá. Ahora, esta es una reconstrucción sagital donde se va a observar la masa en la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, también igual, de paredes bien definidas, delgadas, y que no llega a captar el contraste. Sí, igual, claro, acá como lo he señalado, vemos lo que es el tronco pulmonar, vemos también lo que es la aorta ascendente, vemos la aurícula derecha, ¿no? Que básicamente pues se presenta, ¿no? Se ve lo que es esta masa heterogénea de bordes definidos, ¿no? Básicamente pues está localizada con el pericardio, ¿no? Y como lo mencionan aquí, ¿no? Acá vamos a ver pues que esta masa parece que tuviera un pedículo que se ¿Saben? llena Una el pericardio. pregunta. ¿Saben cuántas unidades Hansfield tiene? ¿No dice la historia? No, No. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuántas unidades Hansfield debe tener ese? Porque eso es importante. Las unidades Hansfield les va a decir si es sólido, si es líquido.
si es mixto, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan o sospechan o cuántas unidades Huntsville tiene? A ver, hablen, hablen. Les escucho. En otras palabras, si fuera sólido, ¿cuántas unidades Huntsville esperarían encontrar? Si fuera líquido, ¿cuántas unidades Huntsville debiera ser? Sí, doctor. En ese caso, si esto fuera sólido, sería aproximadamente mm, entre, o sea, menos, o sea, digamos, o sea, si fuera líquido, tendríamos ahí pues un más 10 Hola, o un más 8, hasta aquí ¿no? nomás. Claro, claro. Y si fuera sólido, o en todo caso sería mixto, ¿no? Porque sólido tendría que ser un poquito más hiperdenso. Si fuera sólido, ¿cuántas unidades Huntsville esperan encontrar? A ver, jóvenes. Fuera sólido, doctor, aproximadamente, pues, comparándose con un hueso compacto, 1000 unidades, doctor. No. Pero esto, mira, esto no es pues la lesión que me están diciendo es una lesión hipodensa de bordes bien delimitaditos. ¿Entiendes? Tiene razón tu compañero. Puede ser 10 unidades Huntsville, puede ser 10, 8 unidades Huntsville, puede llegar a 15 de repente si es un líquido denso, pero si es sólido tendría que llegar pues a Está corriendo. 50 o a 60 unidades Huntsville. Si es calcio, podría llegar pues a 300 unidades Huntsville o 400, dependiendo de la densidad del hueso. Y si es metal, tendría que llegar a 1000 unidades Huntsville. Eso es Ah, importante porque para ustedes que ya están ya prácticamente en la tercera, cuarta rotación, hemos hablado en generalidades, entonces esa es la importancia de las unidades de Huntsville. Y así adelante con tu caso. Sí, doctor. Igual acá, ¿no? Vemos pues la parte anterior, ¿no? Que vemos la parte del esternón, la parte posterior, que vemos la columna vertebral, vemos al costado que está la aorta descendente, vemos básicamente también que se ve acá lo que es la aurícula izquierda, vemos lo que es la aurícula derecha, básicamente pues donde se encuentra lo que es esta masa heterogénea, ¿no? Hipodensa. No sé si, Pablo, podías agregar algo más a esta imagen. a ver, aquí la aurícula derecha, donde está ubicado esta masa, vemos que aquí ya se nota más claro la hipertrofia de la aurícula derecha. Ajá, igual acá, ¿no? Igual como que en la aurícula derecha vemos, como bien lo dijo mi compañero, como que se ve como una hipertrofia, ¿no? Se encuentra como que más dilatado, un poco más ensanchado, ¿no? En la parte de acá donde muestro la flecha, no sé si se logra ver. Y bueno, ¿no? Igual acá la masa se ve hipodensa, con bordes bien definidos, y heterogéneo, ¿no? Siguiente. Igual, ¿no? Acá se aprecia igual, ¿no? La masa con bordes definidos, no capta el contraste, vemos que está hipodenso. El lado de lo que es el miocardio lo vemos un poco más hiperdenso. Se ve como que acá una ligera hipertrofia, ¿no? De la aurícula derecha porque se encuentra ligeramente más ensanchado, ¿no?
Igual acá vemos acá en la parte del miocardio, que es la parte que se ve más hiperdenso. Mira, empieza desde el comienzo. Preséntanos la imagen, pues, ¿no? Esta es una tomografía, perdón, sí, pues una tomografía, reconstrucción con contraste, reconstrucción coronal, ¿no? Así, sería bueno que presentes la imagen, ¿no? Ya. Sí, doctor, acá vemos una imagen. Una tomografía, Sí. de tórax con contraste en reconstrucción coronal. Sí, acá vemos una imagen, una tomografía con contraste, básicamente un corte coronal. ¿No? Entonces, aquí básicamente pues vemos lo que es... Una pregunta, diré una observación. Los cortes son axiales, las reconstrucciones son coronales y sagitales, eso es así. Todos los cortes son axiales, pero el resto son reconstrucciones, coronales, reconstrucciones sagitales. Correcto, adelante. Ya. Igual acá vemos el miocardio que se ve hiperdenso, ¿no? Vemos el pericardio que se ve ya un poco hipodenso. Vemos la aurícula derecha, básicamente donde logramos apreciar, ¿no? Lo que es esta masa de bordes definidos, heterogénea. Luego vemos más acá arriba que hay como que ha captado más el contraste, ¿no? En la parte de la aurícula derecha, ¿no? Luego vemos lo que es la aorta ascendente y esto parece que es el tronco pulmonar aparentemente. Acá en la imagen 2 vamos a ver un corte, perdón, una reconstrucción coronal. No, mira, eso es una tomografía corte axial. Corte axial. El coronal es cuando tú lo estás viendo de frente, parado de frente. Este es un corte. El sagital es cuando lo estás viendo de costado. La imagen de abajo a la izquierda. El que está donde está tu flecha es un corte axial. Ese de abajo es una reconstrucción. Vamos ordenándonos bien ya para que hablen con propiedad. Pues. Sigue. Ya. Igual acá, ¿no? Nos vamos a ubicar, vamos a ver acá la parte anterior donde está el esternón, la parte posterior donde está la columna vertebral. Vemos acá la aorta descendente. Aquí aparentemente pues vemos, ¿no? En la parte de la aurícula derecha. Acá no se logra apreciar mucho lo que es esta masa sólida. Bueno, yo particularmente no lo logro apreciar, la lesión. Y luego en la imagen, en la imagen 2 vamos a ver una reconstrucción perdón, en la imagen 3 vamos a ver una reconstrucción sagital. Una hora más. Igual, acá logramos ver lo que es logramos ver lo que es la aurícula derecha, y vemos pues igual la masa heterogénea hipodensa, ¿no? Acá en la última imagen vemos también pues, ¿no? Con una reconstrucción coronal posterior, igual, ¿no? Logramos ver lo que es el miocardio, que se logra ver hiperdenso. Vemos también el pericardio, que es hipodenso. Vemos la aurícula derecha, ¿no? Que vemos la masa con menos, que no ha tomado contraste, se ve heterogénea. Y luego acá vemos pues lo que es la aorta ascendente y parece pues el tronco pulmonar, ¿no? No sé si Pablo podrías agregar algo más.
Está bien, lo has escrito la mayor parte. A ver, aquí en esta imagen, claramente el ventrículo izquierdo, vemos el miocardio más engrosado, propio del ventrículo izquierdo, el músculo papilar. Vemos que esta masa incluso se está protruyendo por la válvula auriculoventricular. La válvula tricuspide. Ligeramente está protruyendo hacia el ventrículo izquierdo. Sí, nada más, nada más. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bien, el diagnóstico, este es el diagnóstico que estamos planteando, el mixoma auricular. ¿Por qué? Uno, por el origen que tiene esta tumoración benigna. Para comenzar, el mixoma auricular es un tumor benigno, no son frecuentes, pero del grupo de tumores benignos es el más frecuente, incluso llegando al 50% de todos los tumores benignos del corazón. Ahora, por el comportamiento, nacen del tabique interauricular, están más pegados al tabique interauricular. Tienen un inicio mayor en la aurícula derecha, se dirigen al tabique interauricular hacia la aurícula izquierda. Es un tumor cardíaco primario. Ahora, vemos que también es más común en las mujeres y aproximadamente uno de 10 mixomas es hereditario. Ahora, dentro del diagnóstico diferencial, coloqué la hemangiomas, es un tumor benigno también, ¿sí? Pero la característica de este tumor es que es muy vascularizado, es muy vascularizado. Entonces, al aplicar el contraste, capta el contraste y es más hiperdensa. En cambio, en el mixoma auricular no llegó a captar el contraste, ya no sé, una masa hipodensa. Encontramos también el sarcoma, un tumor maligno, pero aquí también vemos que tenemos que considerar los bordes. En un sarcoma, sus bordes no son definidos, es irregular, incluso es infiltrativo. En cambio, en un mixoma auricular vemos que el borde tiene una pared delgada, borde regular, bien redondeado y bien definido. Ahora también, dentro del grupo de tumoraciones del corazón, eh, bueno, están los pseudotumores, tumores benignos y tumores malignos. Y también los tumores metastásicos. Puse también diagnóstico diferencial de tumores metastásicos, el secundario al nódulo pulmonar que ha presentado a la paciente en el 2017 por el TBC. Pero se aleja porque precisamente en un tumor metastásico los bordes en este caso, son irregulares, pero en el mixoma auricular hemos visto que sus bordes son regulares y bien definidos. Esa es la presentación del caso acá. Bueno. El diagnóstico final Perdón, no. ahorita. A ver, Sí, un ratito. ya. Es un tumor quístico ventricular, auricular. Es un tumor quístico auricular. Por eso es importante que se sepa, pues, las unidades Hansfield de esta lesión que ustedes han visto. Es una tumoración rara, quística. Si ustedes ven en alguna de las tomografías,
¿no? Que es una lesión de bordes bien delimitados, hipodenso, que justamente corresponde, pues, sobre todo este que están mostrando, bien delimitadito, no tiene el aspecto de sólido, es un tumor raro, quístico, auricular derecho. Bueno. Doctor, una consulta. Sí. Entonces, ¿tendría quiste contenido líquido? Claro, el contenido es quístico, es líquido. ¿Me entiendes? Es una tumoración rara, quística. Bien, Bueno, doctor, hay que revisar, pues hay que revisar. Bueno, vamos a pasar a los seminarios. ¿Ha participado Romero y quién más? Rodríguez García, doctor. Rodríguez García. Sí, doctor. Ya, correcto. Vamos con los seminarios, ¿ya? A ver, delegada. Sí, sí, doctor, disculpe. Ahorita Ya, va a presentar el compañero Pérez Fernández. correcto. Sí, doctor, buenas tardes. Ahora estoy Ya. presente. ¿Se puede ver ahí la diapositiva? Pérez Fernández. Sí se ve. Sí se ve. Ya, doctor, voy a iniciar. Sí, bueno, muy buenas tardes con todos. Me ha tocado hablar acerca sobre los métodos de estudio del corazón y grandes vasos. Voy a dar un breve resumen, un breve repaso de lo que los estudios más importantes que abarca el estudio del corazón y grandes vasos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recordar que obviamente el corazón es parte de un órgano torácico y este gráfico o este cuadro que les presento a continuación es un gráfico de los procedimientos radiológicos que se suelen hacer en el tórax y también a nivel, pues, abarca lo que es también el análisis radiográfico del corazón, ¿no? Va a haber estudios importantes a nivel, como podemos encontrar acá en el caso de la radiografía, al igual que cualquier otro estudio del tórax, en el caso del corazón, también va a ser, digamos, una de las partes de las indicaciones principales en cualquier, digamos, patología cardíaca que se sospeche, por ser una primera intención y por iniciar el procedimiento de análisis de la patología que se quiere. Es decir, va a ser el primer paso de los procedimientos radiológicos que se suele hacer es la radiografía. Uno de los, digamos, aplicaciones muy, muy grandes que suele tener a nivel cardíaco es el ultrasonido, específicamente a través de la ecocardiografía, ¿no? Sobre todo en estudios de intervencionismo como cateterismo cardíaco, etcétera, que se suelen guiar a través, pues, de estudios ecocardiográficos. Otro tipo de estudio que se suele ver acá es la tomografía computarizada, ¿no? Clásicamente la tomografía computarizada tiene unas múltiples indicaciones, por eso se señala acá como todo, y se evidencia mejor las resoluciones anatómicas a nivel cardíaco, ¿no? Como se mencionaron incluso en el caso clínico, era una imagen tomográfica donde se evidenciaba claramente, digamos, una parte de la anatomía cardíaca y todo lo demás. En el caso de las estructuras vasculares, por ejemplo, los grandes vasos, para nosotros poder evidenciarlo mejor, vamos a utilizar la tomografía añadida una cosa más, que es el contraste por los distintos, pues, ya que el contraste va a realzar dichas imágenes vasculares para poder evidenciarlas. Luego encontramos otros tipos de, digamos, pruebas que van a ser pruebas con radionúclidos, como los que no están en el gráfico, que más adelante lo voy a mostrar, como por ejemplo la gammagrafía por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, que más adelante, más a detalle lo voy a explicar. Luego la resonancia magnética también es otro tipo de estudio que se suele usar a nivel cardíaco, sobre todo en casos de diagnósticos oncológico-cardiológico. Sin embargo, bueno, recordemos que esta es la prueba más costosa que existe, así que también hay que tener en cuenta todas las limitaciones que suelen tener estos tipos de procedimientos radiológicos, ¿no? Ahora, para hacer un poco, este es a nivel de todo el tórax, pero para ser un poco más específico, podemos evaluar, las pruebas radiológicas para evaluar tres cosas del corazón, ¿no? Ya sea la función ventricular,
el diagnóstico y pronóstico, sobre todo de la enfermedad coronaria, que es muy frecuente, y la viabilidad del músculo miocárdico, ¿no? Del miocardio, perdón. Entonces, en caso de la función ventricular, específicamente hay pruebas que sirven para evaluar sobre todo al ventrículo izquierdo, ya que es, digamos, el lado izquierdo más importante, y se va a ver distintas pruebas, ¿no? Como por ejemplo la ecocardiografía, como mencioné, que se basa en el ultrasonido. Hay otros tipos de pruebas que son más específicas del ventrículo, que se llama ventriculografía, con contraste o sin contraste, y la resonancia magnética, ¿no? En el diagnóstico y pronóstico de enfermedad coronaria podemos encontrar distintos tipos de, digamos, como por ejemplo pruebas vasculares como la angioresonancia, la ecografía intravascular, la angiotomografía coronaria multicorte. Y hay una prueba que suele evidenciar en casos donde, digamos, el corazón, mediante la imagen en un paciente en reposo, no se suele evidenciar, digamos, una isquemia coronaria. Para ello se le tiene que estimular. Y hay algunas pruebas, como por ejemplo son la ergometría o pruebas de estrés farmacológico, que con algunos fármacos, como por ejemplo la dobutamina, se suele estimular el corazón para que esté en un estado de isquemia y se puede evidenciar en la imagen, ¿no? En el caso de las pruebas para viabilidad miocárdica, es decir, para ver si descartar una posible necrosis o rango de isquemia, o qué tan, ¿cómo dice su nombre, no? Qué tan viable es el músculo cardíaco lesionado por isquemia, vamos a encontrar, por ejemplo, la tomografía de emisión de positrones, que se ve acá abajo, el PET, las pruebas de estrés y la tomografía de emisión fotoúnico, ¿no? Vamos a ver alguna de estas pruebas a continuación. Como mencioné, un inicio, la prueba inicial en toda patología, digamos, de tórax, incluyendo obviamente el corazón, va a ser la que, digamos, da el primer paso para evidenciar algún proceso patológico a nivel cardíaco, es la radiografía de tórax. A continuación les presento una radiografía de tórax, póstero anterior, y nosotros lo que tenemos que tener en cuenta y lo que se evalúa siempre en la radiografía de tórax a nivel cardíaco es la silueta cardíaca, ¿no? Como se evidenciaron en las clases anteriores, siempre evidenciar pues las estructuras que se encuentran en el borde cardíaco derecho y en el borde cardíaco izquierdo. A su vez, tener en cuenta las distribuciones de las cámaras cardíacas que se van a encontrar a este nivel. Como por ejemplo, solamente voy a señalar las más importantes, las que voy a detallar a continuación. Por ejemplo, hay que tener muy en cuenta lo que es el botón aórtico, que se encuentra justamente en la parte superior del borde cardíaco izquierdo. También hay que tener en cuenta la ubicación del botón pulmonar, que también se le llama, o la arteria pulmonar, que se encuentra o la ubicamos a nivel del ilio, justo por este nivel. Luego también hay que tener en cuenta las líneas o que forman la silueta cardíaca. La línea del lado izquierdo, casi en su totalidad, va a formar lo que es parte del ventrículo izquierdo. Cambio la del lado derecho en su totalidad, debido a esa rotación que tiene el corazón en su ubicación, va a estar básicamente presenciada por la aurícula derecha, y bueno, por la aurícula derecha, ya que el ventrículo derecho se va a encontrar en la zona sobre todo anterior al corazón, ¿no? Más adelante voy a ver un gráfico que evidencia mejor eso, y en cambio la aurícula izquierda la vamos a encontrar posterior, ¿no? Justamente por esa rotación que tiene el corazón a nivel de la zona central, justo por delante del esófago, ¿no? Bien, entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta en cuanto a la radiografía de tórax es la ubicación más o menos de las válvulas. Para ubicarlo de una manera sencilla, podemos hacer una cruz a nivel en el centro del corazón, y justo en el centro vamos a encontrar la válvula sigmoide aórtica. Luego, en el cuadrante inferior derecho que se ubica de esta cruz, vamos a encontrar la válvula tricuspidia. En el cuadrante inferior izquierdo encontramos la válvula mitral, y en el cuadrante superior izquierdo encontramos la válvula sigmoidea pulmonar. Entonces, de esa manera podemos tener algunas ubicaciones importantes que hay que tener en cuenta en la radiografía de tórax. Eso es lo que les acabo de explicar. El ventrículo derecho, justamente por esa rotación que tiene el corazón, se va a ubicar en la zona más anterior de la silueta cardíaca, justamente acá. Y en cambio el ventrículo izquierdo pues va a conformar casi toda la totalidad de del lado de la silueta cardíaca del lado izquierdo. Y la aurícula izquierda, como mencioné, se va a encontrar posterior, ¿no? Pero se va a ubicar en esta zona central. Bien. Ahora, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta que se suelen analizar en la radiografía de tórax. Por ejemplo, es en el caso de la aorta y el botón aórtico. Nosotros, la patología muy frecuente que afecta a la aorta es la ateroesclerosis. Y la ateroesclerosis conlleva pues una calcificación de la aorta y del botón aórtico. Esta calcificación se va a evidenciar primero en una calcificación, bueno, un agrandamiento de la zona donde se ubica el botón aórtico, y la podemos ver en forma de una calcificación en anillo, algunas veces, no siempre se la va a ver así. Otros datos que nos indican, digamos, el proceso de ateroesclerosis o calcificación aórtica es el proceso que se denomina dolicidad aórtica,
que es el ensanchamiento o dilatación aórtica, donde va a hacer que la aorta ascendente, como podemos ver acá está la ascendente, el callado y la descendente. La ascendente se desplace hacia la derecha y la descendente se desplace hacia la izquierda. Entonces, este proceso se denomina desenrollamiento o dolicidad aórtica. ¿Qué va a generar en la imagen, en la silueta cardíaca? Este desenrollamiento va a generar que nosotros, en la imagen que solemos ver acá, o sea, normalmente en el borde derecho no debería verse la aorta. Justamente debido a esta patología y este desplazamiento, se va a llegar a ver el borde de la aorta y el botón aórtico al otro lado de la silueta cardíaca, del lado del borde izquierdo, se va a ver ensanchado, ¿no? Entonces, eso es lo que se evidencia en la radiografía de tórax en cuanto al botón aórtico calcificado, ¿no? Luego, el otro botón que hay que tener en cuenta, como mencioné, es el botón pues, pulmonar o de la aorta pulmonar, perdón, estoy hablando de la arteria pulmonar. Entonces, ¿cómo ubicamos la arteria pulmonar? La arteria pulmonar la ubicamos primero ubicando el ilio pulmonar del lado, obviamente del lado izquierdo. Tenemos que ubicarlo en los, se identifican a través de vasos serpenteantes, como podemos ver acá en la imagen, y justo por aquí tenemos que encontrar la arteria pulmonar. Entonces, debe ser la ubicación de la arteria pulmonar. ¿Y cómo analizamos en la radiografía de tórax una patología, sobre todo dilatación, o digamos una arteria pulmonar cóncava, que más adelante voy a explicar qué es mediante una línea, que es la línea tangente pulmonar. Esta línea se va a trazar desde el botón aórtico, o sea, va a ser una tangente al botón aórtico y una tangente hacia el ventrículo izquierdo, hacia el borde del ventrículo izquierdo. Entonces, se dice que esta distancia es más o menos de 0 a 15 milímetros. Lo ideal es que sea así, pero en el caso de que la arteria pulmonar sobrepase esta línea, estaríamos frente a un proceso que dilata la arteria pulmonar, que frecuentemente es, por ejemplo, en los casos de hipertensión pulmonar, como podemos ver acá en este caso, ¿no? Vemos acá el botón pulmonar que sobrepasa la línea tangente. Luego puede suceder todo lo contrario, cuando la distancia entre la línea tangente y la arteria pulmonar sea más de 15 milímetros, y ahí estamos hablando de una arteria pulmonar cóncava. Esta arteria pulmonar, bueno, de esta imagen, se puede ver a una hipoplasia propia de la arteria pulmonar, o en algún caso un ensanchamiento, como podemos ver. Esta línea, la distancia de esta línea también va a depender de qué tan grande sea el botón aórtico y el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, si estos dos componentes se ensanchan, la línea se va a alejar de la arteria pulmonar incluso cuando ésta esté normal. Esto se puede ver en los casos, por ejemplo, de hipertensión arterial sistólica, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que analizar siempre el botón aórtico y el botón pulmonar en los casos de radiografía de tórax, ¿no? Ahora, vamos a, una de las cosas que no hay que olvidarnos en la radiografía de tórax es el famoso índice cardiotoráxico para la detección de cardiomegalia. Pero hay que tener en cuenta una cosa, todos conocemos el índice cardiotoráxico, ¿no? Este índice cardiotoráxico con este valor que nosotros ya conocemos se tiene que evaluar en un paciente en una proyección siempre postero-anterior, ya que sabemos que nosotros conocemos que en la proyección antero-posterior el corazón, debido a, digamos, a una presentación lejana que presenta con la placa, o sea, el corazón se encuentra más lejano de la placa en esta proyección antero-posterior, va a generar pues un agrandamiento, una tergiversación del tamaño del corazón, ¿no? Y entonces el índice cardiotoráxico, que normalmente conocemos menor o igual a 0.5, va a aumentar a 0.57. Sin embargo, hay otros estudios que dicen que no es posible calcular el índice cardiotoráxico de esta forma. Ahora, ¿cómo se calcula de manera estándar? Se lo va a calcular de la siguiente manera. Primero, trazamos una línea media a nivel de la columna, y no es una línea que tenga continuidad recta, como pueden ver acá. Es la medida que se tiene que sacar del diámetro transversal del corazón. Va a ser una línea que sale de la línea media hacia la zona más lejana de ambos lados. Es decir, si hacia el lado derecho esta es la zona más lejana, trazo una línea acá. No quiere decir que si yo trazo la línea acá, la línea de la va a continuar con una línea acá arriba. No. Entonces, siempre se dan cuenta, tiene que ser la línea que se encuentre más lejana de la línea media de ambos lados, ¿no? Esas distancias se suman y se dividen, pues, entre el diámetro transversal de todo el tórax, ¿no? Entonces, de esa forma se calcula, y lo normal es que sea menor o igual a 0.5, es decir, ya sea el corazón su diámetro transversal tiene que ser la mitad o menos de la mitad de todo el diámetro transversal del tórax, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que cómo determinar si esa cardiomegalia está causada ya sea por el ventrículo izquierdo o por el ventrículo derecho, analizando todo lo que yo les mencioné anteriormente. Por eso es que hacía mucho recalco en eso. Si está, digamos, esta cardiomegalia
se debe quizás al ventrículo izquierdo, nosotros tenemos que ver una aorta prominente o desenrollada, ¿no? Con las características que hemos dicho, la presencia de la aorta ascendente en el borde cardíaco del lado derecho y el botón aórtico ensanchado. Eso nos da una idea de que esta cardiomegalia es por el origen de un ventrículo izquierdo, un agrandamiento del ventrículo izquierdo. En el caso de, digamos, si el agrandamiento se debe al ventrículo derecho, ya que la mayor parte del corazón es ventrículo, esta se va a evidenciar cuando pues la arteria pulmonar sobrepase la línea tangente que he explicado anteriormente, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la radiografía de tórax, al estudio radiográfico del corazón como estudio inicial, ¿no? A continuación les presento otro estudio que se suele usar en los estudios del corazón. Este, por ejemplo, es un corte transversal de un angiotomograma cardíaco que muestra, por ejemplo, acá el ventrículo izquierdo y la arteria descendente anterior izquierda que se puede ver en esta imagen, ¿no? Normalmente los estudios de tomografía, como mencionado, van a servir para ver, digamos, la anatomía con mucho mayor precisión, ¿no? Los estudios de tomografía computarizada van a tener múltiples, junto con la resonancia magnética, van a tener múltiples aplicaciones. En el caso de la TC convencional, va a tener, digamos, una aplicación un poco limitada, ya que el corazón, recordemos que obviamente va a latir en forma continua, pero si las técnicas de TC o de resonancia magnética pueden obtener, digamos, unas imágenes de manera más rápida, pueden ser útiles en el corazón si el corazón también tiene un ritmo regular, ¿no? Y se controla a veces la frecuencia cardíaca. Sobre todo digamos, estas imágenes de tomografía computarizada o en el caso, sobre todo la tomografía computarizada van a servir mucho cuando estas estén acompañadas pues del contraste, ¿no? Ya que nos va a evidenciar el análisis de estructuras vasculares como he mencionado anteriormente. Ahora, esta es una imagen de la vista, por ejemplo, oblicua del lado izquierdo del corazón. Por ejemplo, es una tomografía computarizada del corazón. Obviamente es anormal. Acá podemos ver en esta imagen una calcificación de la válvula aórtica, como se puede ver acá. Justamente para eso suele servir ver las estructuras anatómicas de una manera mucho más nítida. Como hemos visto, ya seguro mis compañeros hablarán con mucho más detalle de las patologías. Luego, acá podemos ver otras imágenes, como por ejemplo una TC con contraste. Nuevamente, les dije que la TC con contraste sirve para ver estructuras vasculares y específicamente acá se evidencian pues la arteria principal izquierda indicada con la flecha roja, que está acá, y luego también en la flecha verde se ve la descendente anterior izquierda y la circunfleja, bueno, se ven por acá. Entonces, nuevamente, aquí esta imagen es la misma que acá, solo que en una visión, digamos, en una visión sagital de la misma imagen de acá, es un corte Excel, una reconstrucción sagital de la imagen, es la misma, la descendente anterior izquierda que se suele ver acá. Entonces, nos van a servir la TC con contraste para ver estructuras vasculares, ¿no? Esta es la misma, bueno, muy parecida a la anterior imagen, solo que un corte es un poco más inferiores. Y acá se suele ver la descendente anterior, la descendente, perdón, la arteria derecha, ¿no? Que se suele ver, la coronaria derecha. Y luego nuevamente acá también vemos parte de la coronaria izquierda principal, ¿no? Luego, este es un estudio de resonancia magnética. La resonancia magnética convencional suele ser útil para evaluar áreas, sobre todo las áreas que rodean al corazón, particularmente el mediastino y los grandes vasos, ya sea para examinar, por ejemplo, procesos como aneurismas, disecciones, estenosis, sobre todo estructuras que rodean al corazón. Esa es una de las principales o la principal utilidad que tiene, ¿no? En esta imagen se suele ver, aquí podemos evidenciar, pues, muestra el ventrículo izquierdo normal, que se evidencia con la flecha roja. Luego vemos un ventrículo derecho normal acá en la flecha azul, un miocardio normal que se evidencia en la flecha verde, este es el miocardio, y la flecha púrpura nos da la imagen de los músculos papilares, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes utilidades que tiene la resonancia magnética. Ahora, eso es lo que les mencionaba, ese es la tomografía por emisión de positrones. Sobre todo la tomografía por emisión de positrones va a tener una utilidad para demostrar qué tan perfundida está el músculo miocárdico, ¿no? Qué tan perfundida está. Ya que sirve para evaluar, como hemos dicho, la viabilidad miocárdica.
miocárdica, ¿no? O la perfusión miocárdica a través, pues, de la emisión de un fotón único, ¿no? Ahora, ese es su principal, digamos, uso que se va a tener, ¿no? Ya que las áreas, digamos, calientes, como se pueden ver acá, más pintadas o más rojas, van a ser áreas metabólicas mucho más activas, ¿no? Es decir, va a haber un abundante consumo de oxígeno, mientras las áreas más oscuras van a evidenciar áreas, pues, con poca oxigenación, donde nos indican un grado de isquemia y para detectar la disminución de la perfusión miocárdica, ¿no? Entonces también una imagen de tomografía de emisión de positrones. Bien, otro estudio importante y el último ya del que voy a hablar para terminar Trata de sintetizar. Sí, doctor, ya acaba ya. Es la ecocardiografía, ¿no? La ecocardiografía, como hemos dicho, tiene tiene múltiples usos a nivel a nivel cardíaco y tiene múltiples variaciones, ¿no? Podemos, por ejemplo, ver acá una ecografía con visión de 4 cámaras, ¿no? La ecografía sobre todo sirve para ver los casos, pues, de valvulopatía, sirve para ver los flujos sanguíneos que se suelen encontrar a este nivel, y también sirve mucho es mucho más sensible para la detección de cardiomegalia que la radiografía de tórax. A su vez también sirve para ver con mucho más nitidez el espesor del músculo miocárdico, para ver la hipertrofia y para detectar, sobre todo en el caso de derrame pericárdico, pues es muy útil el caso de la ecocardiografía. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Pérez Fernández. A ver, el siguiente alumno. Chicos, el siguiente. José Luis, ¿tú eres el siguiente? No, yo no soy el siguiente, yo soy el último. En A el ver, último. ¿a quién le toca? Delegada, ¿a quién le toca? Le seguiría en este caso Román, luego el compañero Prado y finalmente la compañera Quispe Rosales. Sí, ya. A ver, ¿a quién le toca? El compañero Román Huanca, ahorita va a proyectar, doctor. Ah, ya, Román Huanca, ya. Sí. ¿Se mira la pantalla? Disculpe. Sí se ve, sí se ve. ¿Sí? Ya. Entonces empiezo. Eh, bueno, doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Voy a hablar sobre lo que es crecimiento auricular, pues auricular izquierdo, ¿no? Bueno, el contenido de toda la exposición del que voy a hablar va a ser principalmente primero la etiología, segundo la clínica y tercero pues el diagnóstico. Bueno, entonces empecemos. Promedio de Bueno, 10 minutos tu exposición, no te explayes mucho. ya, doctor, está bien. Entonces las causas vamos a dividirlas en dos, en congénitas y adquiridas. En la congénita tenemos estas dos, el defecto del tabique ventricular y el segundo sería el conducto arterioso persistente. En las adquiridas, bueno, ya hemos tenido, bueno, en semiología nos han enseñado estenosis mitral, insuficiencia mitral, patología ventricular, hipertensión arterial, producen el aumento o el crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, esto clínicamente, ¿cómo se va a representar? Podemos representarlo con causas clínica extrínseca y intrínseca. En lo que son extrínseca, o sea que la aurícula izquierda va a presionar, por ejemplo, el nervio laríngeo recurrente, y esto va a dar el síndrome de Horner, que es una disfonía que los pacientes tienen. O puede ser disfagia megalentensis, que presiona el esófago, como vamos a ver acá, y el paciente tiene un tipo de disfagia. O pues fibrilación auricular, como va a estar presionando, las fibras no se van a poder despolarizar, por así decirlo, y van a producir ese tipo de arritmias. Bueno, ahora sí,
comencemos ya con lo que es el diagnóstico. Bueno, eso sería un repaso de anatomía, pero ya mi compañero lo mencionó, así que lo pasamos. Y bueno, ya por el tema en sí, para el diagnóstico, tenemos acá, por ejemplo, un corazón normal. Ya mi compañero lo mencionó que la aurícula derecha está acá hacia adelante, acá está el ventrículo derecho, acá está el ventrículo izquierdo, que está más posterior, como podemos ver todo esto de acá, y acá está la aurícula izquierda, que es el tema de hoy. Ahora, cuando la aurícula izquierda crece, como podemos ver acá, así de esta manera crece, vamos a ver que hay distintos signos, que lo vamos a ver en la radiografía. Bueno, entonces empecemos, vamos a ver 4 signos principalmente. Entonces, primer signo, va a haber aumento. Este es un signo indirecto porque va, como el corazón o la aurícula izquierda está desplazando lo que es el bronquio principal izquierdo, va a aumentar el ángulo del ángulo carinal, ¿no? Recordemos que el valor normal del ángulo carinal es de 40 a 100. Si va a aumentar mayor a 100, es crecimiento de la aurícula izquierda. Muy bien, acá vemos esto de acá. Ahora, el segundo, vamos a ver que normalmente va a haber una convexidad que da la aurícula izquierda. Pero cuando crece, va a ser cóncavo la aurícula izquierda, disculpe, y cuando crece se va a convertir, o va a ser de una forma convexa, como podemos ver acá. Cuando la aurícula izquierda crece, se va a ir más hacia la derecha. Recordemos eso, que esto es va a irse más hacia la derecha, entonces va a dar este signo, que es el signo de doble densidad, que se va a ver con una pequeña sombra. Ahora, si yo hago o trazo una línea desde el bronquio principal izquierdo hacia la aurícula derecha, bueno, hacia la aurícula izquierda que está agrandada, disculpen, eso si mide mayor de 7 centímetros es un crecimiento de la aurícula izquierda. Muy bien, entonces vamos a verlo de manera ya real, por así decirlo, una esquemática. Vamos a ver, miren, acá está el ángulo que está más desplazado. Muy bien, ahora el segundo, que es el aumento, el crecimiento de la aurícula izquierda de forma convexa. Y tercero, pues acá vemos el signo de la doble densidad, o también se le llama el signo del borde derecho, ¿no? de doble borde derecho se llama, que en realidad es la aurícula izquierda, como ya mencioné. Ahora, la medida del oblicuo, o sea, oblicua tiene que ser mayor a 7 centímetros, eso hay que tener en cuenta, que es, en el libro, bueno, en el artículo que leí decía que era el signo más confiable. Muy bien. Ahora podemos ver que si la aurícula izquierda crece más, ya está creciendo más y pasa lo que es la línea media, o sea, ya pasa lo que es la aurícula derecha también, pues ya no va a haber este signo de doble densidad, como podemos ver acá, sino ya va a haber solamente un trazo así como medio redondito, pero en realidad es la aurícula izquierda, que esto se le llama el escape atrial. Muy bien, acá podemos ver esquemáticamente cómo se ve en una radiografía lateral, ¿no? Podemos ver acá está normal y acá sería patológico cuando aumenta la aurícula izquierda. ¿Qué pasó acá? El bronquio se hizo más, se elevó un poco más. Eso es muy importante. Y eso se le va a llamar como un signo que ahorita lo voy a mencionar. Muy bien, entonces vemos acá que esquemáticamente se ve que el bronquio está elevándose un poquito más. Y esto se le llama el signo del hombre caminante. Porque se ve como si estuviera caminando, ¿no? O elevando el pie un hombre. Bueno, también vamos a ver lo que es la prominencia o de lo que es, bueno, con prominencia posterior de la cavidad, ¿no? De forma convexa. Es muy importante también verlo, que lo vamos a ver en lo que es la radiografía. Igualito, en una cara derecha, en la radiografía lateral, podemos ver también los mismos signos, ¿no? Que ya mencioné. Y bueno, ya para terminar, por así decirlo, ya con mencionado los signos más importantes, acá tenemos que un TAC, una tomografía axial con contraste, que podemos ver por qué se da ese signo de doble densidad. Normalmente acá viene el rayo, ¿no? Primero, pero esta es la aurícula derecha, que está más anterior. Esto es el ventrículo derecho. Esto es el ventrículo izquierdo, que está más posterior. Esta es la aurícula izquierda, que ya está más posterior, obviamente. Ya no se ve en lo que es la radiografía. La radiografía normal no se ve, porque está atrás. Entonces acá viene el rayo, digamos. Es una representación del rayo. Y lo que se va a ver el borde es de la aurícula derecha, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando aumenta hay un crecimiento de la aurícula izquierda? Normalmente viene el rayo acá, ya normal, se ve, pasa, pero la aurícula izquierda, que esto es un mixoma, ¿no? Esto es un mixoma, hay que tener en cuenta, y está creciendo, está haciendo que crezca la aurícula izquierda, también pasa el rayo, pero también va a dejar una marca acá, por eso se ve el signo de doble densidad.
esa es la razón porque se ve que la aurícula izquierda está yéndose hacia la derecha. Recordemos que esta parte de acá es derecha y esta parte es izquierda, anterior, y esta parte sería posterior. Y ya bueno, para ya terminar, hay que tener en cuenta que las mediciones de la tomografía y de la resonancia, pues sirve para lo que es el diagnóstico, pero no es mejor hacerlo primero con una radiografía, porque ya que es más barato, como ya lo mencionó mi compañero John, es más barato, tiene menos costo, y es mejor empezar por ahí, ¿no? Y de hecho que nos ayuda bastante, como mencioné, varios signos. Pero igual también la tomografía y la resonancia también nos puede ayudar. Eh, Básicamente tienen sus parámetros, tienen sus diámetros, lo que es en la aurícula izquierda. Tenemos que tener en cuenta que al hacer la medición tiene que estar en sístole ventricular, al final de la sístole ventricular, para tener el tamaño máximo. Entonces los diámetros en la mujer serían menos a 4.0 centímetros. Recordemos que es el diámetro anteroposterior, en los hombres es menor a 4.1 centímetros. Y el volumen, que también se podría medir, es menos de 53 mililitros, y en hombres menos de 59 mililitros. Y bueno, eso sería todo. Bueno, ya Román Huanca. ¿Hay uno más? Quedan dos más, doctor. Antes iría Prado Segarra. Sí, sí, doctor. Buenas tardes. Aquí mi compañera lo va a proyectar. Bien, doctor, buenas tardes, compañeros. Continuando con las exposiciones, me toca hablar sobre el patrón de vascularización aumentado. Siguiente, por favor. Pues tenemos que precisar aquí que un amplio número de enfermedades pulmonares y cardíacas pueden modificar la circulación de la sangre por el territorio pulmonar, creando alteraciones morfológicas de la vascularización pulmonar reconocibles radiológicamente. Como vemos en la imagen, podemos ahí apreciar el patrón de vascularización pulmonar normal, que es una distribución vascular simétrica, más abundante y de mayor calibre, por lo general en bases. Y el hilo izquierdo suele ser algo más alto que en el lado derecho. En el patrón de vascularización pulmonar aumentado, pues la distribución vascular sigue siendo simétrica, pero obviamente va a haber un mayor calibre comparándolo al patrón normal. Siguiente. Y eso es lo que la comparación justamente de los dos calibres en una imagen radiográfica convencional de tórax. Siguiente, por favor. Para empezar a hablar de este patrón de vascularización, pues se puede mencionar hasta 3 tipos, las principales. Tenemos el primer tipo, que es el patrón de hipertensión arterial pulmonar, que primero, antes de hablar de ello, empezamos dando un pequeño concepto de qué cosa es la hipertensión pulmonar. Es un trastorno hemodinámico y fisiopatológico que va a estar definido como el aumento de la presión arterial pulmonar mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo, evaluado por el cateterismo cardíaco derecho. Ya de plano, en el mismo patrón de hipertensión arterial pulmonar, podemos mencionar que se manifiesta en la radiografía de tórax por un aumento del tamaño de ambos hilos pulmonares, generalmente de forma simétrica, reflejando el incremento del calibre de las arterias pulmonares tanto derecha e izquierda. Por lo general, en las placas de tórax, en la proyección posterior anterior suele ser patológico cuando supera los 15 milímetros de espesor en mujeres o los 16 milímetros en varones. En la tomografía computarizada suele ser un poco más preciso, valorar esa dilatación de los vasos pulmonares, y se considera que está dilatado con un diámetro mayor a 29 milímetros, como las imágenes que vamos a presentar. Las causas de este tipo de patrón de hipertensión arterial pulmonar suelen ser la insuficiencia cardíaca izquierda y demás enfermedades pulmonares obstructivas. Siguiente, por favor. Como vemos aquí en esta imagen, podemos observar aquí una radiografía de tórax posterior anterior de una paciente con EPOC. Vemos aquí el crecimiento de la arteria pulmonar principal o el tronco pulmonar, que va a estar marcado, como lo vemos en la imagen, de color naranja, y de los cilios más al lado derecho, con las puntas de flecha blancas que lo señalan. La vascularización pulmonar periférica suele estar disminuida en calibre. Y al costadito, en la imagen B, podemos ver el esquema del patrón de hipertensión pulmonar, donde hay un aumento típico del tamaño de los vasos pulmonares centrales, con prominencia de la arteria pulmonar principal o tronco pulmonar, con la línea naranja que se ve ahí como una especie de curva,
y obviamente disminución del calibre de los periféricos. Siguiente, por favor. En esta otra imagen podemos observar en la imagen A una radiografía lateral de tórax, también del mismo paciente de la anterior figura, en donde podemos observar un crecimiento de los hilos pulmonares a expensas de las estructuras vasculares. El hilo izquierdo se va a señalar, y lo ven en la imagen, con puntas blancas, y el hilo derecho con las puntas negras, las flechas blancas de la figura A. En la figura B podemos ver una tomografía con contraste intravenoso, donde pues podemos ver el aumento del calibre de las arterias pulmonares, tanto derecha e izquierda, y de la arteria pulmonar principal. Y como vemos ahí, señalado por la línea blanca horizontal, tiene un diámetro por lo general mayor o igual a 29 milímetros de espesor. Siguiente. Luego otro patrón también de incremento de vascularización es el patrón de hipertensión venosa pulmonar, que es un aumento de la tensión de la presión venosa, por lo general encima de los 15 milímetros de mercurio. Las causas de ellas son la insuficiencia cardíaca izquierda o la enfermedad valvular mitral. Podemos mencionar aquí que la consecuencia de esta hipertensión venosa pulmonar es la estasis o incurtación venosa pulmonar. Cuando la presión de la aurícula izquierda se eleva, el reflujo aurículo-venoso aumenta. Para prevenir este fenómeno y mantener el flujo anterógrado a través de la válvula mitral, la elevación de la presión en la aurícula izquierda aumenta en primer lugar el tono de la pared, lo que va a impedir que la aurícula se dilate y permita seguir bombeando sangre al ventrículo izquierdo, ¿no? Posteriormente, pues el tono de la pared auricular va a acabar disminuyendo y la aurícula izquierda se va a agrandar, lo que va a desencadenar un reflejo vasoconstrictor venoso que va a disminuir el calibre de las venas pulmonares basales y aumenta su resistencia al flujo. Acá en la radiografía de tórax, como se describe acá, se va a demostrar el patrón de redistribución vascular o de hipertensión venosa en la inversión de la relación normal entre el calibre de los vasos de los ápices y las bases pulmonares, con un aumento del calibre en los vasos de los lóbulos superiores que se hacen casi mayores o iguales que las bases. Como dijimos al inicio, el calibre por lo general de los vasos a nivel de bases es mayor que en los lóbulos superiores, pero en el patrón de hipertensión suelen ser iguales o incluso un poquito mayor. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver en la imagen A justamente una radiografía de tórax en posterior anterior de un paciente con estenosis mitral, en la cual podemos ver los vasos pulmonares de los campos superiores que tienen las puntas de flecha en blanco, como se puede notar, que son de mayor calibre que lo de las bases. Se aprecia asimismo también un crecimiento de las cavidades cardíacas izquierdas. El borde cardíaco izquierdo va a estar señalado y como lo ven con las puntas de flecha negras. Y al costadito se va a ver justamente el esquema del patrón de la redistribución vascular, ¿no? De la hipertensión venosa. Siguiente. El último patrón que se puede considerar aquí sería el patrón de plétora pulmonar, en las cuales esto nos va a indicar aumento de flujo de la circulación pulmonar. Este incremento del flujo hacia la circulación pulmonar va a provocar que las ramas vasculares intrapulmonares se vean más cerca de la pleura en individuos normales. Este patrón se va a acompañar frecuentemente de cardiomegalia debido a la sobrecarga cardíaca de volumen sanguíneo. Las causas pueden incluso considerarse el embarazo y las causas patológicas, el cortocircuito izquierda-derecha, el ductus arterioso permeable, el hipertiroidismo, la anemia y también la enfermedad de Payet. En la radiografía de tórax, ¿cómo se va a ver? Se va a ver con una dilatación bilateral y simétrica de los vasos pulmonares centrales y periféricos. Se van a dilatar tanto las arterias como las venas pulmonares por el aumento del flujo global. Siguiente, por favor. En la imagen de la plétora, como vemos en la imagen en A, podemos ver aquí una radiografía de tórax posterior anterior de una paciente con una comunicación interauricular. Va a haber ahí un aumento difuso, bilateral y simétrico del tamaño de los vasos pulmonares que afecta tanto a los cilios como a la periferia. La arteria pulmonar principal está aumentada de tamaño y como se remarca ahí en esa curvita de color naranja, se observa también cardiomegalia global. Y el lóbulo del ácidos como variante anatómica, la punta de la flecha también se va a notar, ahí está, la punta de flecha blanca en la figura A. Luego el otro, en la figura B, se va a ver el esquema justamente de la plétora, y en la C podemos ver ya una radiografía de tórax posterior anterior de la misma paciente anterior tras el cierre de esa comunicación interauricular que presentaba con un dispositivo tipo Platzer para tapar ello, y se puede observar la disminución del patrón de plétora pulmonar y también la disminución de la cardiomegalia como comparativa. Siguiente. Gracias, eso sería todo.
Doctor, buenas tardes. Hola, hola. Continúo con la exposición. Sí, sí. Ya, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Para terminar esta tarde de seminarios, voy a exponerles sobre el tema de vascularización pulmonar, pero en este caso disminuida. Bueno, para hablar de la disminución, primero tenemos que saber las características normales, ¿no? Que son, pues, la distribución vascular debe ser simétrica, es más abundante y de mayor calibre en las bases. El hilo izquierdo, como observamos en la imagen, es algo más alto que el derecho. Bueno, aquí lo podemos comparar, pues, con la radiografía de tórax. Ya, entonces tenemos el patrón de vascularización pulmonar disminuida. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que va a haber una disminución generalizada del calibre. Este va a ser, pues, tanto en la cantidad de los números de vasos y en la disminución del flujo sanguíneo y en la circulación pulmonar. Dentro de las causas que presentan esta hipovascularización, pues tenemos la tetralogía de Fallot, que es el cortocircuito de derecha a izquierda, la enfermedad valvular pulmonar, la estenosis, atresia, agenesia, hipoplasia de la arteria pulmonar, ya que en estos casos, pues, la vascularización pulmonar está disminuida difusamente en las radiografías de tórax en pacientes, pues, con estas patologías, ¿no? Que cursan, pues, con una enfermedad cardíaca congénita cianótica, como ya lo he mencionado, como la estenosis, en la atresia pulmonar o atresia tricúspide, que van a estar, pues, asociadas a un cortocircuito también de derecha a izquierda. Otra de las causas que conocemos, tenemos, pues, el tromboembolismo, el síndrome de Swyer-James, hiperclaridad pulmonar unilateral, y la enfermedad valvular aórtica o mitral evolucionada. Bueno, ¿qué vamos a observar nosotros en una radiografía de tórax con hipovascularización? Vamos a observar, como lo había mencionado, que los vasos pulmonares van a estar disminuidos en calibre, tanto en número y también en simetría, tanto en los cilios como en la periferia. Y esto va a originar, pues, que ambos campos pulmonares se visualicen con menor densidad. Un claro ejemplo de este patrón tenemos a la tetralogía de Fallot. Como podemos observar, bueno, esta incidencia es una radiografía de tórax posterior anterior, y vamos a observar, pues, una disminución generalizada tanto de los calibres de los vasos pulmonares, tanto centrales como periféricos. Y como observamos en la línea flecha blanca, vamos a observar un arco aórtico derecho, que es una anomalía frecuente, pues, de esta patología. En esta esquematización vamos a ver la hipovascularización pulmonar bilateral, ¿no? Como podemos observar acá, no sé si se ve la flecha. También podemos observar en la radiografía de tórax un patrón de hipovascularización de manera unilateral. ¿Y esto en qué pacientes se observa? En pacientes, pues, que tengan hipoplasia o agenesia congénita de una arteria pulmonar. Entonces, lo que vamos a observar es una pérdida de volumen de la vascularización normal del pulmón homolateral. Y el pulmón, pues, se va a irrigar a través de una circulación sistémica, que esta mayormente se da por las arterias bronquiales. Otra patología también que se presenta es el síndrome de Swyer-James o McLeod. También se reduce la vascularización del pulmón o parte de él. Esto mayormente se da porque hay un compromiso en el crecimiento pulmonar, secuela de una bronquiolitis constrictiva que se puede dar en la infancia, ¿no? Entonces vemos esta radiografía que también es posterior anterior y vemos la disminución del tamaño pulmonar izquierdo, ¿no? Vemos que es, no sé si se ve la flecha, que es mucho menor en el lado izquierdo y también igual en la vascularización, donde no se observa, a comparación del pulmón derecho, ¿no? Que es más amplio y vemos una vascularización, pues, normal. Vamos a ver una esternotomía que ha sido dado mediada por una intervención quirúrgica de un aneurisma de la aorta, que son las flechas blancas. Aquí vamos a observar, pues, en el lado derecho de la imagen, en el lado izquierdo del pulmón, un marcapaso cardíaco, ¿no? Con un extremo que da hacia el ventrículo derecho, que vemos en la flecha negra. Y bueno, para ir terminando ya, este es el esquema de hipovascularización pulmonar, ¿no?
como podemos observar la diferencia de la hipovascularización izquierda con una vascularización normal de la derecha, ¿no? Ese es un tipo de hipovascularización homolateral. Y también el tromboembolismo pulmonar agudo crónico también se puede ver pues en zonas pulmonares con menos vasos, como por ejemplo en el signo de Westermarck o hiperclaridad focal pulmonar distal al émbolo. Eso sería todo, doctor. Muy bien. Bueno, hemos terminado los seminarios. Vamos a hacer el repaso práctico de lo que se hizo el lunes. Denme un poquito de tiempo para compartir. ¿Están viendo la imagen? ¿Aló? ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor, sí se ve. ¿El mouse también? También, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño repaso de las imágenes que con mucha claridad lo han expuesto también sus colegas de ustedes en el seminario que acabamos de hacer. Bueno, en principio, el examen de elección para observar pues, el corazón es la radiografía. Así como sirve para evaluar los pulmones, también sirve para evaluar el corazón. Pero siempre tiene que estar hecho en una técnica que se llama la técnica radiográfica de corazón y grandes vasos. De tal manera que con esta técnica radiográfica que lo aplica el licenciado tecnólogo médico a su equipo de rayos X, considerando algunos parámetros, vamos a tener en la radiografía el tamaño más aproximado, ¿no? La radiografía de corazón y grandes vasos consiste en hacer el examen radiográfico considerando una distancia entre el chasis que tiene la placa radiográfica y el tubo de rayos X, que debe estar en un promedio de 1,50 a 2 metros de distancia, y también con un tiempo de exposición mínimo. Cuando está hecho bajo esas condiciones, ¿no? La radiografía que salga, que se dé como resultado de esto, va a tener el diámetro más aproximado del volumen cardíaco normal correspondiente al paciente que se ha hecho la radiografía. Bien, entonces siempre es bueno, como ya se les ha dicho, respiratorio, hacer dos incidencias. Una incidencia radiográfica frontal y otra incidencia radiográfica lateral. En una radiografía frontal se puede, en el caso del corazón, dejar de observar, por ejemplo, la aurícula izquierda, ¿no? Que es más posterior, como lo han dicho también sus colegas, y también, ¿no? Que se manifieste siempre que haya patología. Si no hay patologías, sabemos que está acá el ventrículo derecho, pero no se ve en sus bordes porque como está normal no se manifiesta. El examen de elección para ver pues el corazón, el examen de elección para ver el corazón, llámese anomalías congénitas o las cardiopatías adquiridas, se llama la ecocardiografía.
La ecocardiografía es el examen de elección para ver, ¿no?, patología cardíaca, llámese cavidades, llámese válvulas, ¿entiende? Y además, porque es un examen que se puede hacer rápidamente, más fácilmente, los costos son menores en comparación, por ejemplo, a una resonancia magnética o a una tomografía. Entonces, el examen de elección para todo para descarte de las patologías cardíacas se llama ecocardiografía. En este tiempo está en manos del cardiólogo este examen. La única dificultad de este examen es que son exámenes operador dependientes. ¿Qué significa eso? Que el que hace el examen tiene que ser ecográfico, tiene que ser una persona muy bien entrenado, ¿entiendes? Si no estás muy bien entrenado para hacer este tipo de exámenes, es posible que tus conclusiones no sean muy acertadas, porque es un examen funcional y vas sacando tus conclusiones. Además, también es un examen equipo dependiente. ¿Qué significa esto? Que el equipo con el que se hace el examen, o sea, el ecógrafo con el que se hace el examen, debe ser de buena calidad. Si es un equipo que no tiene mucha resolución, ¿no?, o tiene algunos defectos, o es un equipo incompleto, lógicamente la información que te brinda no va a ser la más adecuada. Acá tenemos otra imagen que es la tomografía con contraste. Esta es una tomografía con contraste, corte axial, ¿no? Y estamos viendo, justamente se aplica contraste al paciente, en este caso para ver, ¿no?, las cavidades cardíacas. Como ustedes comprenderán, el contraste está circulando con la sangre y en esta fase prácticamente no estamos viendo las cavidades cardíacas. Entonces acá estamos viendo todo el corazón. Esta es la cavidad cardíaca, las cavidades cardíacas que están impregnados de contraste y se ve con mucha precisión, ¿no? Esta es la cisura interventricular, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y estas son las válvulas cardíacas, en este caso una válvula que está cerrándose prácticamente. En esta otra secuencia no se logra ver la válvula correspondiente. Acá también estamos viendo otra tomografía. Esta es una tomografía corte axial, ventana mediastinal con contraste, ¿no? Estamos diremos, en los segmentos superiores del tórax, de tal manera que estamos viendo la tráquea, estamos viendo el corazón, ¿no? Arteria pulmonar derecha, ¿no? Y también estamos viendo acá, pues, la vértebra, ¿no?, dorsal, el canal medular, ¿no? Y todos los componentes de partes blandas. No se ve los pulmones porque, como ustedes saben, en la tomografía está con ventana mediastinal. Como está con ventana mediastinal, se ve más mediastino y menos de los pulmones. Acá también, en esta imagen, en esta tomografía, corte axial, ventana mediastinal, estamos viendo un corte un poco más abajo que el anterior. Esta es la aorta ascendente, la aorta descendente. Este es el tronco de la arteria pulmonar derecho, tronco de la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Y también acá parte del corazón. Acá estamos viendo otra imagen, ¿no? Esta es una tomografía corte axial, ventana mediastinal con contraste, ¿no? Y son cortes un poco más inferiores que el anterior que hemos visto, ¿no?, en el que estamos viendo
las cavidades cardíacas, los ventrículos, las aurículas, ¿no? La arteria aorta, el esófago, ¿no? El miometrio, acá debe estar el pericardio, ¿no? Y la cavidad pericárdica, que no se logra delimitar porque como ustedes... Volviendo a las radiografías, en una radiografía convencional podemos saber, ¿no? Si las cavidades cardíacas que estamos observando están normales. Para eso solamente nos interesa ver las cavidades representadas y ver si están o no del tamaño y de la dimensión normal. Esta imagen es bastante conocida. Está graficando esta otra imagen, ¿no? Se representa esta otra imagen. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que este borde que se insinúa acá, es el borde de la vena cava inferior. Este borde, ¿no? Que corresponde a este otro borde, es el borde de la aurícula derecha, o el arco de la aurícula derecha. ¿Entienden? Entonces, acá, en la región iliar, ¿no? Estamos viendo el arco de la arteria pulmonar izquierda, el arco de la derecha. Este borde que estamos viendo acá es el borde del ventrículo izquierdo. Es así, siempre se ve el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo derecho, como está anterior, no se ve si es que no hay enfermedad, ¿no? Cuando el ventrículo derecho se hipertrofia por algún problema valvular, crece, pero al crecer, la punta del ventrículo derecho se hace más horizontal. Crece la punta del ventrículo derecho, se hace más horizontal. Acá faltaría la aurícula izquierda, ¿no? Porque acá tenemos la aurícula derecha, tenemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho que se hace horizontal como en la tetralogía de Fallot. Faltaría la aurícula izquierda que se presenta prácticamente en la región detrás de este corazón, ¿no? Con los signos radiográficos que su colega dijo, ¿no? Aplanamiento del ángulo de la carina, ¿no? Entre otros. Acá también, ¿no? Esta es otra imagen para graficar bien. Acá diremos que es la línea de la vena cava inferior. Acá está la línea de la vena cava superior. Esta arteria de la aurícula derecha, el arco de la arteria pulmonar derecha, ¿no? Esta es la vena cava superior, esta es la vena cava superior, esta es la aorta ascendente, este es el callado de la aorta, y este es el arco de la arteria pulmonar izquierda. Este es el arco del ventrículo derecho, perdón, el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho se ve cuando se enferma, cuando se hipertrofia y se hace horizontal. De igual manera acá, ¿no? Repetimos, vena cava inferior, aurícula derecha, arco de la arteria pulmonar derecha, vena cava superior, callado de la aorta, arco de la arteria pulmonar izquierda, ventrículo izquierdo. También ya lo dijeron, el índice cariotorácico. El índice cariotorácico. Esto es importante para saber si es que hay cardiomegalia o no hay cardiomegalia. Tiene que estar hecho, esta radiografía tiene que estar hecho con la técnica de teleradiografía de corazón y grandes vasos. Cuando está hecho en esta técnica, los valores que se hacen en el índice cariotorácico son valederos. Bien. Entonces, ¿qué significa el índice cariotorácico? Ya los dijimos en respiratorio. El diámetro transverso del corazón debe ser la mitad del diámetro, ¿no?
torácico, del borde del diámetro torácico. El diámetro torácico debe ser el doble del diámetro cardíaco, eso es normal. El índice cardiotorácico en personas promedio como nosotros es de 0.5. Esto es lo que grafica esa operación matemática. En los niños, en los bebitos recién nacidos, el torácico es de 0.6. Por eso es que en los recién nacidos, en los neonatos, ¿no? Todas las radiografías de ellos aparece como que hubiera cardiomegalia. Es un corazón crecido normal, pero que está en maduración. El índice cardiotorácico a los 6 meses, de los niñitos a los 6 meses, es de 0.6. Y ya después a los niños ya mayores, el índice cardiotorácico es de 0.5, también hasta las edades adultas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cuáles son cuál es el crecimiento, ¿no? El crecimiento cardíaco. En este caso, el ventrículo izquierdo. Causas de aumento de volumen del ventrículo izquierdo. Estenosis, insuficiencia mitral, hipertensión arterial, shunts aortopulmonar y comunicación interventricular. ¿No? Entonces, ¿qué imagen vamos a ver? Vamos a ver, ya dijimos, ¿no? Vena cava inferior, aurícula derecha, arco de la arteria pulmonar derecha, vena cava superior, aorta ascendente, caída de la aorta, arco de la arteria pulmonar izquierda y arco del ventrículo izquierdo. Miren el ventrículo izquierdo crecido y para abajo. Acá todavía se ve mejor, ¿no? Crecido y por abajo. Hipertrofia ventricular izquierda, por las causas que acabamos de mencionar. Acá también igual, miren, crecimiento cardíaco, ¿no? Si aplicamos el índice cardiotorácico lógico, no sale 0,5, vemos que el arco del ventrículo izquierdo está incrementado. ¿Cómo lo sabemos? Porque la punta tirando para... Si fuera ventrículo derecho, lo vamos a ver horizontalizado. La punta del corazón, en este caso por el lado izquierdo, crecido, pero debido a la hipertrofia ventricular derecha. Ahora vamos a ver el crecimiento del ventrículo derecho. ¿Cuáles son las causas del crecimiento del ventrículo derecho? El más conocido, la tetralogía de Fallot, pero también comunicación interauricular, comunicación interventricular, estenosis e insuficiencia pulmonar, insuficiencia tricuspidia y anomalías de Ebstein. Y acá tenemos, ¿no? Bueno, primero esta imagen. Este es el signo del zapato sueco. El zapato sueco o el zapato de madera, ¿no? De planta de madera, que forma, pues, que ha adoptado este crecimiento ventricular derecho, ¿no? Por eso el nombre del signo se llama el signo del zapato sueco, en el que la punta del corazón se hace horizontal. Crece el corazón, hay cardiomegalia, pero no, la punta del corazón se hace horizontal. No es como el ventrículo izquierdo para abajo, sino es horizontal, porque hay hipertrofia. Acá, por ejemplo, miren esta radiografía, es una cardiomegalia, pero con la punta del corazón horizontalizado. Acá también, ¿no? Horizontalizado. Entonces adopta una forma de zapato sueco, con la punta del corazón horizontalizado. Ahora vamos a ver el crecimiento de la aurícula izquierda, que también en la exposición del seminario se mencionó.
¿Cuáles son la aurícula? El aumento de la aurícula izquierda. Las causas del incremento de la aurícula izquierda. Estenosis e insuficiencia mitral. Estenosis e insuficiencia aórtica. Isquemia miocárdica, miocardiopatía, comunicación interventricular y ductus persistentes. Todas estas patologías producen volumen cardíaco incrementado, ¿no? Pero en su aurícula izquierda. Acá, ¿no es cierto? Estamos viendo, ya sabemos que la aurícula de la izquierda se manifiesta posteriormente. Estamos viendo una doble densidad por el crecimiento de la aurícula izquierda. En la región posterior estamos viendo, se insinúa acá aplanamiento, ¿no? Aplanamiento de los bronquios, ¿no? Aplanamiento de los bronquios. El bronquio y los bronquios troncos, ¿no? Aplanamiento de esa unión. Después hay un incremento del arco de la arteria pulmonar izquierda. Arco de la pulmonar izquierda, ¿no? La derecha también, pero más la izquierda. Son signos que deben confirmarse, ¿no? Con una radiografía lateral. En la radiografía lateral izquierda vamos a ver que el borde cardíaco posterior está incrementado, inclusive desplazando el esófago que ha sido, que se ha hecho que aquel paciente tome vario para graficar, ¿no? El esófago. Ahora vamos a ver el crecimiento de la aurícula derecha. La aurícula derecha. ¿Cuáles son las causas de crecimiento de la aurícula derecha? Estenosis e insuficiencia tricuspidia, comunicación interauricular, drenaje venoso anómalo, estenosis e insuficiencia de la válvula pulmonar y la enfermedad de Eystein también. Acá tenemos, ¿no? Miren, este es el corazón que está grande y miren cómo la aurícula derecha está crecido. Generalmente el borde es así, ¿no? Pero acá estamos viendo que está hipertrofiado acá también. Otro signo es el incremento también del arco de la arteria pulmonar izquierda, pero lo llamativo es este, ¿no? Crecimiento importante de la aurícula derecha. Ahora vamos a ver también un poquito de insuficiencia, insuficiencia cardíaca y pericarditis. No se dijo eso en la teoría, pero es bueno mencionarlo, ¿no? Normalmente la trama broncovascular se manifiesta para abajo, ¿no? Hay acentuación de la trama broncovascular, ¿no? Generalmente en la región basal, en la base del pulmón derecho. Significa que los bronquios y los vasos sanguíneos se acentúan y se representan generalmente, ¿no? Más en la base derecha. Es cierto que en la base izquierda también está, pero se representa más en la base derecha. Hay lo que se llama inversión de flujo, es decir, la trama vascular, o sea, la circulación vascular que va para abajo, se invierte y va hacia arriba. Y se llama pues esta circulación iliofugal. Se determina este mecanismo de circulación iliofugal, que es propio de la congestión pulmonar. Acá vamos a ver también, ¿no? Esta es una cardiomegalia. Esta es una cardiomegalia. Y también vamos a ver esto, ¿no? Esta imagen sirve para ver dos signos importantes. Hay crecimiento cardíaco versus derrame pericárdico. O sea, cardiomegalia versus derrame pericárdico. Los dos tienen crecimiento. El derrame pericárdico, mejor al revés. La cardiomegalia es el crecimiento del corazón
pero considerando sus bordes, respetando sus bordes. O sea, es un corazón grande, pero de bordes, ¿no?, normales. Sus bordes están normales. Crecimiento del corazón, pero de bordes normales. En cambio, el derrame pericárdico, hay crecimiento del corazón, pero sin respetar los bordes. Háganse la idea ustedes de llenar una bolsa de plástico con agua y sentarlo. Entonces, es un crecimiento, ¿no?, en este caso del corazón, pero sin respetar los bordes. O también el signo de la dama juana o de la botella esta de vino grandazo. ¿Entienden? Entonces, eso, cuando hay eso, es típico del derrame pericárdico. Por ejemplo, acá en esta tomografía. Esta es una tomografía corte axial, ventana mediastinal con contraste, en el que estamos viendo el corazón con contraste y estamos viendo que está siendo rodeada por este contenido isodenso que corresponde, como es lo mismo que en el tórax, ¿no? En el tórax está la pleura, pero acá en el corazón está el pericardio, que tiene 2 láminas, ¿no? Entre estas láminas se llena, pues, líquido, ¿no?, por diversas causas. O sea, eso se llama derrame pericárdico. Este líquido puede irse llenando progresivamente hasta producirse un tapón cardíaco, que es peligroso porque puede haber parálisis cardíaco, ¿no?, que la cantidad de líquido llega un momento en que es tal que presiona al corazón, no permitiendo que se contraiga y que se expanda. En este caso es un derrame pericárdico con derrame pleural también. Miren, acá derrame pleural en ambas bases. Acá también, miren, este es líquido pericárdico. Acá también miren esta forma de la imagen, ¿no? Esta forma de la imagen en botella, en botellón, que adopta esta imagen, ¿no?, y que corresponde a un derrame pericárdico. Ahí lo que hay que hacer es ventana pericárdica. ¿Qué significa la ventana pericárdica? Significa hacer una intervención, ¿no?, con el líquido pericárdico. ¿Entiendes? Es una radiografía de tórax frontal. Esto es una tomografía en reconstrucción coronal con contraste, en el que está viéndose derrame pericárdico. Bueno, complementando a la práctica que ustedes han tenido, me parece que ya vamos a terminar. Y si no hubiera algún comentario, nos vemos el próximo sábado, de repente ahora por determinar. ¿Algún comentario? Bueno, nos vemos el sábado, jóvenes. No sé si están ahí, de repente he estado hablando a nadie. Sí, doctor. Bueno, nos vemos el sábado entonces, ya terminamos. Está bien, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor.